Los muros tipos gravedad resultan ser económicos debido a que al no utilizarse armadura, por lo general se trabaja con volúmenes de concreto. Es aconsejable que para cuando el ancho de la base tiene una dimensión medio a un tercio de la altura del muro. Y entonces son dimensiones estándares, en el cual la base de este muro sea la mitad o un tercio de la altura que se está salvando. Principalmente su característica es el volumen, y esta no es utilizado para alturas moderadas, sino para alturas bajas. El siguiente tipo de muro es el muro tipo gravedad, no, muro tipo ménsula, ¿ya? Donde a este muro es más alto, ¿sí? Así. Son muros de hormigón armado y constituyen un tallo o cuerpo delgado y una losa o una base, y son los más usados actualmente. Pueden tener una figura tipo L o una figura tipo T invertida. La que se muestra acá es una figura T invertida y son usados generalmente a partir de 6 metros y se considera que son económicos a la altura de 8 a 10 metros. Entonces podríamos hablar acá que la altura esté entre 6 a 10 metros. Y esta altura en los muros tipo gravedad que sea menor a los 6 metros, mucho más pequeño. Estos a partir de los 6 a 10 metros. Se compone por un muro de hormigón armado. Vean que es más esbelto, porque este muro trabaja o contrarresta la flexión que va a soportar con la armadura, es decir, con el acero dentro de su posición. Ese es el muro que más se utiliza en ingeniería civil. Ya más allá, porque tienen sus ventajas que toman en cuenta. Ya, escúcheme una cosa. Se ha actualizado mi Windows, voy a reiniciar y nos vemos en unos 10 minutos. Ya, no, voy a reiniciar el equipo. Ya, gracias.
Buenos días. Vamos a continuar. Está actualizado mi Windows, entonces no le veo gran diferencia, solamente esta pantalla que es diferente. Ya. Ya vean la pantalla que es un poco diferente. Sí, Juan Carlos. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos Arias? No, Inge, lo he apretado por accidente. Ya. Vamos aquí. Ya está. Entonces, este tipo de muro que es mucho más usual, que está entre 6 a 10 metros. Los muros contrafuertes, ¿ya? Uno puede ver este tipo de estructuras aquí en Cochabamba, en el corredor Quintanilla, recientemente habilitado, ¿no? Bueno, hace 2 años. Pero uno puede ver estos muros de contención que van, los que conectan al río Rocha para que pase por acá el desnivel de este a oeste sobre la avenida del Ejército, ¿no? Son voladizos, son muros tipo ménsula de al menos 5 metros, ¿no? 5 o 6 metros, tranquilamente. Entonces aquí, ahí es donde se ha aplicado este tipo de muro. Hay otros muros tipo contrafuertes, que son muros. ¿Dónde está el recorte? Que son muros tipos ménsula con la salvedad de que tienen unas, unas pantallas verticales, unas pantallas verticales a lo largo del muro tipo ménsula, ¿ya? Estos muros le dan rigidez al muro tipo ménsula de tal manera que permita salvar, ¿ya? Salvar alturas mucho más grandes que las alturas tipo ménsula. ¿Ya? Aquí dice, es aconsejable a partir de los 12 metros o cuando el relleno se haya muy sobrecargado. Entonces, para ser coherentes con esta, con esta distribución, vamos a mencionar que eh, estos tipo muros con contrafuertes sean utilizados a partir de los 12 metros, ¿no? Mayores a 12 metros. Y usualmente separados con nuestros muros cada 3, 4 metros, ¿no? De tal forma de dar mayor rigidez y el terreno en este sector. Muros de contención tipo bandeja
que son muros que a lo largo del tallo tienen estas pequeñas bandejas que van reduciendo la altura de presión activa y funcionan de esa manera. Muros de contención tipo criba que se utiliza para excavaciones, que es un entramado de piezas prefabricadas de hormigón que le dan esta forma tipo trinchera. ¿Bien? Entonces, entre los tipos más comunes de muros de contención se encuentran estos dos, porque en alturas pequeñas los muros tipo gravedad son utilizados tanto en ataguías como en estructuras de retención de agua, pues, pequeñas obras pequeñas, ¿no?, de alturas pequeñas. Y los muros tipo ménsula son usados en la mayoría de las obras civiles medianamente grandes, ¿ya? Tener alturas entre 4, 5, 6, 8, 9, 10 metros. Y es común tanto en obras viales como en construcción de edificios, ¿ya? Para sótanos. Entonces, utilizar este tipo de estructuras es lo más común. Ya obras de mayor magnitud requieren este tipo de control. ¿Listo? Entonces, para hablar del diseño de estos muros, vamos a tener que hablar una misma nomenclatura. Se habla de dos elementos fundamentales, la losa o la base, ya en cualquiera de estos elementos. Es el elemento horizontal que sostiene los muros y es a partir de ese punto es el que transmite las cargas hacia el suelo, ¿ya? Se tiene lo que es el tallo, que es el elemento vertical, para poder resistir las fuerzas que actúan en el suelo. Se tiene el relleno que es el suelo que está en la parte, vamos a decir, para esto vamos a hablar de la cara posterior del tallo, que es la cara que está pegada al suelo, y la cara anterior, que es la que da hacia el vacío. Entonces, en la cara posterior se tiene el relleno del suelo, y en la losa de la base o la zapata se tiene la zona que va hacia la cara posterior, que se llama talón, y en la parte de la cara anterior, que se llama pie. Ahora, aquí hay dos detalles adicionales. Uno, que es el tacón, ¿ya?, que eso va a ayudar a resistir, ¿ya?, un movimiento horizontal por parte del muro, ¿ya? Va a tener una restricción adicional, ¿ya?, a las fuerzas que se oponen a este movimiento, y esto puede ser logrado a través de una protuberancia que se hace dentro del suelo, a modo de un tacón, ¿ya? También es muy común hacer este tacón en rocas, cuando el muro está fundado en una roca. Es común utilizar una forma de una extensión de la losa que trabaja como una cuña, ¿no?, y se opone a un movimiento vertical de anclaje.
¿Ya? Luego, la unión entre la losa y el tallo, hay este detalle que es una sección que se llama un dado de corte. Este dado de corte es el que asegura que existe una buena conexión entre la losa y el tallo. ¿Ya? Entonces, esta estructura se hormigonea en dos etapas. Primero es la losa, y al momento de hormigonar la losa se tiene el cuidado de dejar dados de corte justamente en la posición donde va a estar el tallo, que es una hendidura de al menos 2 o 3 centímetros de profundidad pequeña, y luego en una segunda etapa se hormigonea el tallo de tal manera que la unión entre el hormigón, vamos a decir entre comillas, viejo o primeramente hormigonado, y el hormigón nuevo, exista una buena adherencia para que esta estructura trabaje como una sola estructura. ¿Ya? Entonces este detalle es importante y se menciona acá. Predimensionamiento de los muros de contención. Cuando se diseñan muros de contención con el objeto de realizar la primera verificación de estabilidad, se debe realizar un predimensionamiento o proporcionamiento de las dimensiones iniciales del muro. En caso de que la primera revisión de estabilidad no dé buenos resultados, las secciones se cambian y deben volverse a revisar. Esta secuencia se sigue hasta conseguir las dimensiones óptimas del muro. ¿Cuáles son las dimensiones óptimas del muro? Son las dimensiones en las cuales el muro resiste todas las fuerzas que intervienen sobre el muro. A través del tiempo y basándose en la experiencia acumulada de la observación de muros estables para la condición de ranking, se ha logrado estimar las proporciones generales tanto para muros de gravedad como para muros tipo ménsula. Estas proporciones son utilizadas para realizar la primera verificación de estabilidad. La figura 6.7 presenta las citadas proporciones y en tal figura la dimensión mínima D debe ser de espesor 0,6 metros y es común por lo general que el ancho de la base sea aproximadamente 0,5 de h. Por otra parte, el espesor de la parte superior del tallo debe ser tal que permita el adecuado vaciado del concreto. Finalmente, para muros de contención de contrafuertes, la separación de las losas de contrafuertes debe ser entre 0,5 a 0,7 de h y el espesor de las losas de 0,3 metros, como mínimo. Y entonces se tiene estas dimensiones estándares para un primer predimensionamiento de los muros de contención. Todo esto en función de la altura h. ¿Cuál es la altura que se quiere salvar? ¿Bien? ¿Cuál es la altura que se quiere salvar? Entonces, en función de h, se obtiene medidas recomendables, ¿ya? Recomendables en el sentido de poder tener un primer dimensionamiento, un primer bosquejo de las dimensiones que deberían cumplir mínimamente los muros de gravedad según la teoría de Rankine, ¿ya? Que sería un primer paso para el dimensionamiento. Y acá hay unas medidas muy interesantes que es la distancia D, que es 60 centímetros,
que es lo mínimo que puede tener el muro de relleno en este lado. Valores mayores son permitidos y es más, son favorables a la verificación. Y acá hay un detalle que es esta distancia que es en la parte superior del tallo, cuya distancia dice 0.3 metros mínimo, ¿ya? ¿Por qué hay 0.30 centímetros o 0.3 metros en la parte superior como mínimo? Y eso es una explicación de un proceso constructivo. Como segunda fase de la construcción del muro se tiene la construcción del tallo. Y este hormigonado se lo realiza desde la parte superior, pero aquí hay que tomar en cuenta que el hormigón no puede ser hormigonado a una altura mayor a 2 metros. Por lo tanto, aquí se tiene que tener ventanas en el encorfado para poder vaciar y cumplir con este requisito de no hormigonar columnas con una distancia mayor a 2 metros. Si se hormigonea con una distancia mayor a 2 metros, se tiene el inconveniente de que a medida de que el hormigón va cayendo, las partículas que conforman el hormigón se van separando. Primero caería la grava, luego la arena, luego el material fino con agua y formaría una mezcla no homogénea en el hormigón. Por lo tanto, aquí se recomienda respetar este detalle. Finalmente, en la última parte del hormigonado, ya no es necesaria una ventana, sino que directamente hay que verter el hormigón a partir de la parte superior del muro. Y una distancia razonable, aceptable para este procedimiento es verterlo a través de esa altura, ¿no? Con un ancho de 30 centímetros, que sería razonablemente bien para poder hormigonar, ¿no? Aquí se tiene dos ejemplos, uno es para muros de gravedad y el otro es para muros tipo ménsula. Entonces, para diseñar se necesita calcular, se requiere calcular cuáles son las fuerzas que actúan sobre el muro. Y aquí vamos a ver dos opciones, ¿no? Una es considerando la teoría de Rankine y la otra es considerando la teoría de Coulomb. Para la teoría de Rankine se hace necesario obtener primero una cara totalmente vertical para poder aplicar Rankine. Y en un muro, ya, no hay una sección totalmente vertical de suelo, ya, salvo la que se ha resaltado en esta figura, ya. Entonces, para utilizar Rankine en esta situación, se hace necesario el apoyo de este muro imaginario totalmente vertical que está cerca de la sección del muro.
¿ya? Entonces, esta parte va a generar una presión activa con la teoría de Rankine, ¿ya? Aquí es aplicable la teoría de Rankine porque se cumple con las condiciones, que es tener un muro totalmente vertical y la estratigrafía del suelo con sus correspondientes ángulos de fricción. ¿Qué más, qué fuerzas más actúan sobre este muro? ¿Ya? Vamos a mencionar que actúa el peso propio del muro, ¿ya? Separados en dos componentes, un peso propio del tallo y un peso propio de la base, identificados con el peso que estos elementos generan, y no solamente con el peso, saber la magnitud, sino la ubicación del centro de masa de estas estructuras. Un centro de masa de un rectángulo es la parte media del rectángulo. Un centro de gravedad de un triángulo es h tercios. Un centro de gravedad de un triángulo es h tercios, de un cuadrado es el medio, de un rectángulo es el medio, y demás figuras geométricas, ¿ya? En este caso, la sección del tipo ménsula genera dos fuerzas, no solamente calcular la magnitud, sino la dirección y la ubicación de estas fuerzas, porque eso va a ser imprescindible en el diseño de muros de contención. Entonces, aquí las otras fuerzas que actúan sobre el muro, ¿ya? Es ciertamente el peso del suelo que está en la cara posterior del muro, separado en dos secciones, en este caso una sección cuadrada, que es representada por la fuerza de ese peso en el eje. Luego se encuentra la otra fuerza de sección triangular que se encuentra a h tercios, a la tercera parte de la distancia del muro. Y luego podemos ver acá otro pedazo de suelo que está actuando sobre el muro. Además, hemos dicho que esta sección va moviéndose naturalmente hacia afuera del muro, lo cual genera una presión activa. Y toda esta fuerza horizontal o diagonal está generando una presión al lado izquierdo del suelo, de tal manera que aquí se produce la presión pasiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese es el caso general, ¿ya? Si hubiera alguna otra fuerza adicional, como ser una carga sobre el muro de contención, o existiera alguna sobrecarga que le vamos a llamar Q del terreno, ¿ya? O si existiera una fuerza o alguna fuerza horizontal sobre el muro, también es afectado, ¿ya? También afecta. Adicional a esto, tener la posición del nivel freático en ambos sentidos genera fuerzas que actúan sobre el muro. Por ejemplo, la presión de poros
que en el caso de eh, un desnivel a través de un muro de contención, se generan diferentes tipos de fuerza, ¿no? Una fuerza hidrostática horizontal, producto de el nivel freático en ambos sentidos, y al haber un desnivel existe un flujo de agua. Ese flujo de agua genera presiones hidroestáticas que actúan en la base, por debajo de la base del muro de contención. Y aquí hay que recordar lo que se ha aprendido en el capítulo número 4, que es flujo de agua en el suelo. No solamente hay que valorar la magnitud de estas fuerzas que actúan sobre el muro, sino también su ubicación. Ya más adelante vamos a ver cuán importante es saber la ubicación de las fuerzas dentro del diseño de muro. Esto es para el caso de Rankine. Para el caso de Coulomb, la situación se simplifica un poco, puesto que el Coulomb toma en cuenta todas las características del lado derecho, ¿ya? Y lo resume en una única fuerza de presión activa que actúa en la cara a 90 grados de la cara y con respecto al horizontal está inclinado un ángulo θ más un ángulo delta, ¿no? Donde θ es el ángulo de inclinación del muro. Aquí no es necesario apoyarse en una cara virtual totalmente vertical para cumplir con Coulomb, simplemente aplicar Coulomb y tener esto claro. Aparte de esa fuerza, un momento por favor.
Ya, van a disculpar, continuaremos. Entonces, para Coulomb, ya, toda esta parte de la masa del suelo genera una única fuerza activa, ¿ya? Que está actuando en este punto con esta inclinación. ¿Ya? Entonces, todos estos suelos en la parte posterior del muro, todas estas fuerzas que están acá, excepto la de presión de poros, ¿ya? Son reemplazadas por la fuerza activa. ¿Ya? Entonces, entonces, mm, acá, ¿qué fuerzas más adicionales a tomarse en cuenta? Es el peso del muro, ¿no? Aquí se puede separar por formas geométricas que se conocen para poder identificar no solo la magnitud, sino la ubicación de estas fuerzas. Aquí hay un peso del suelo que está por encima del pie del talud, del pie de la base, de la losa de la base, que hay que tomarlo en cuenta porque no está considerado dentro de esta zona. Aquí hay una fuerza pasiva, ¿no? Que está en este lado. Y si existe nivel freático, ya, nivel freático en ambos lados, que es lo usual, ¿no? Porque el nivel freático existe, se generan fuerzas de presión de agua en ambos sentidos, ¿no? Este desnivel genera una presión en la base de la losa, que aquí hay que recordar lo aprendido en flujo de agua, el flujo de agua, ¿no? Si existiera alguna otra fuerza que está actuando en el muro, ya sea una fuerza de apoyo en el muro o una fuerza horizontal o una fuerza triangular o cualquier otra fuerza que esté sobre el muro, entonces debe ser considerado como algunas fuerzas que van a afectar al muro, ¿ya? Entonces hay esas dos posibilidades. Ahora el texto menciona que hay que hacer una verificación de cuál utilizar. Dice, la teoría de presión de Rankine es correctamente utilizada solo cuando la zona de cortante limitada por la línea AC no es obstruida por el tallo del muro, es decir, cuando la línea AC no cruza el tallo del muro. ¿Ya? Y para eso muestra estas dos imágenes y se puede ver el punto A y el punto C como el punto más bajo de la parte del talón
y el punto más alto del tallo, ¿ya? Entonces dice, la teoría de ranking es utilizada cuando el tallo no interfiere a la línea del punto AC. Cuando interfiere o se sobrepasa, ¿ya? La teoría de Coulomb es la más acertada, ¿ya? Y aquí presenta un cálculo, ¿ya? Un cálculo de mu, ¿ya? Que no tiene una verificación, no está muy claro, ¿ya? Se calcula, digamos, 45 más alfa entre 2 menos phi medios menos el seno negativo del seno de alfa sobre el seno de phi. Y no tiene sentido, ¿ya? Calcular esto. No tiene sentido. No se sabe qué hacer con este valor. Si mu es lo correcto acá, sería calcular, y esto vamos a dibujarlo de esta manera. Sería verificar primero que la pendiente, ya, de este muro es tita, ya en este caso es 0. Si tuviera un ángulo más inclinado, tendría un valor mayor que 0. Tita comparar con esta pendiente que sería mu, ¿ya? De tal manera de que si tita es menor a mu, entonces ranking es posible. Pero si tita es mayor que mu, mayor o igual que mu, entonces utilizar la teoría de Coulomb. ¿Ya? La teoría de Coulomb. Entonces, acá esa verificación debería ser hallada calculando cuánto es el ángulo de mu. ¿Listo? ¿Cuánto es el ángulo de mu? Y verificarla con tita. Compararla con tita tomando en cuenta esta recomendación que menciona en el texto, ¿no? Esta ecuación no tiene sentido geométrico, no tiene sentido. ¿Por qué ingresaría en esa ecuación el ángulo alfa o el ángulo phi del suelo? ¿Ya? Habría que revisar esta teoría, esta ecuación, ¿ya? El ejemplo 6.1 y el ejemplo 6.2 presenta, ¿ya? Presenta el cálculo, vean, el cálculo de todas las fuerzas que intervienen en el suelo. También el ejemplo 6.3, 6.4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ingeniero, una pregunta. Sí. En ese gráfico de cuando utilizamos la teoría de Coulomb, la presión activa tiene que ser menor por lo menos al peso, a las fuerzas de peso, ¿no? Para que pueda resistir para que pueda mantenerse firme, ¿no? No hay una regla general. Ya hasta donde hemos visto hasta ahora es que hay que calcular todas las fuerzas que actúan sobre el muro. ¿Ya? Los ejemplos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 muestran el cálculo de la presión activa. ¿Ya? A este cálculo falta
a estos ejemplos le falta el cálculo de los pesos del muro, le falta el peso de la presión pasiva, le falta el precio, la presión del agua al lado izquierdo, y creo que nada más, ¿ya? Porque no existen fuerzas que actúan. Ahora, si estos valores son menores, mayores, usualmente valores más grandes, es una regla muy general, digamos, que no me animaría a decir que siempre esta fuerza tiene que ser mayor a esta. No. O sea, son las fuerzas que actúan sobre el muro. ¿Ya? No hay una regla. ¿Se ha entendido? La única regla es que hay que calcular todas las fuerzas que actúan sobre el muro. Está bien, ingeniero, pues. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿El control de asistencia está habilitado? Por favor, registren su asistencia. Ya. Tenemos examen de auxiliatura del laboratorio de resistencia de materiales a las 10:30. Tenemos que reunirnos con el consejo previo a ese examen. Entonces, vamos a quedar aquí por el día de hoy. ¿Ya? El día de mañana vamos a pasar en un horario especial. ¿Ya? Escúchenme. Vamos a pasar madrugada hasta las 8:15 conmigo. ¿Ya? Desde las 6:45 a 8:15. Van a pasar a auxiliatura de 8:15 hasta las 11, ¿ya? Porque el día de mañana hay el control del examen de ingreso a la universidad y yo soy un moderador de un grupo, ¿ya? Entonces, el día de mañana vamos a pasar conmigo madrugada y a partir de las 8:30 o 9 van a pasar a auxiliatura. ¿Qué es lo que van a ver? El día de mañana van a ver uno de estos ejemplos, del 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, y seguramente van a ver este ejercicio del 6.5 o 6.6, o 6.7, 6.8, 6.9, que son ya las verificaciones del diseño. En la madrugada vamos a llevar estas verificaciones y ya en la auxiliatura van a llevar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Eso sería todo por hoy. Gracias. Hasta luego.